Les saluda Fernando Javier Quevedo Suárez. Soy abogado, actualmente en ejercicio de la magistratura judicial, desempeñándome como juez en lo civil, comercial y laboral de la ciudad de Concepción en el cuarto turno. Asimismo ejerzo la docencia universitaria desde hace más de 15 años, actualmente en la Universidad Católica, en las cátedras de Derecho Político y Derecho Laboral. Asimismo ejerzo la enseñanza modular en los cursos que dicta la Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura. Luego de esta breve presentación, me permito ir al tema elegido, que son los derechos laborales de los adolescentes en la legislación paraguaya. Nótese que nuestro programa comprende como ejes centrales la legislación laboral y la protección al adolescente trabajador. Por ende, estamos en el punto de confluencia de dos ramas del derecho relativamente nuevas, pero de tremenda importancia y vigencia actual: la rama laboral y el derecho de la niñez y la adolescencia. Sabemos, según la definición del profesor Frescura y Candia, que el derecho laboral es el conjunto de principios teóricos y normas positivas que regulan las relaciones jurídicas entre los empleadores y los trabajadores y de ambos con el Estado, originadas en la prestación voluntaria, subordinada y retribuida de la actividad humana para la producción de bienes y servicios. Esta rama del saber jurídico se propone primordialmente asegurar un mínimo de derechos y garantías para la prestación del trabajo subordinado compatibles con la dignidad humana y compensar la inferioridad económica de los trabajadores en relación de dependencia frente a los empleadores, otorgándoles una protección jurídica preferente en consonancia con las posibilidades de desarrollo económicos del país. Las principales normas laborales se encuentran sistematizadas, se encuentran codificadas por medio de la ley número 213 del año 1993, denominada Código del Trabajo. Este Código del Trabajo ha sufrido modificaciones que la ampliaron y en algunos casos derogaron artículos a través de la ley 496 del año 1995. A su vez, debemos referirnos al derecho de la niñez y la adolescencia, que es un derecho especialísimo, eminentemente tuitivo, que tiene por objeto la protección integral del ser humano, desde la concepción hasta alcanzar, tras su nacimiento, la plena capacidad de obrar, que se inicia con la mayoría de edad para integrarlo a la convivencia social. La justificación de esta protección especial se da por el hecho que el ser humano en desarrollo muestra particularidades tan significativas que hacen necesaria que una rama autónoma del derecho se ocupe de los intereses que le conciernen. En nuestro país se ha dictado la ley 1680/2001, que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahora, debemos resaltar que ambas disciplinas citadas, tanto el laboral como el derecho de la niñez y la adolescencia, tienen autonomía, pero ello no excluye que puedan o que deban acudir a otras ramas del derecho para dar satisfacción a las necesidades o a los reclamos o garantizar los derechos que pretenden garantizar. Así, el propio Código de la Niñez y la Adolescencia establece en forma explícita la aplicación supletoria del Código Laboral en su artículo 68. La protección de los derechos laborales tiene además rango constitucional, y esos mismos derechos conferidos por la norma constitucional y desarrollados por el derecho de fondo benefician a los adolescentes con el plus de la protección especial que le brinda el tuitivo derecho de la niñez y la adolescencia, que le permite el ejercicio progresivo de sus derechos conforme a su madurez y a su edad. Como hemos dicho recientemente, la Constitución consagra derechos laborales. Entonces tenemos una estrecha relación entre la Constitución y estos derechos por algunas razones, como primero, la Carta Magna establece todo un capítulo en donde regla las disposiciones de materia laboral. En ese capítulo se habla de principios, derechos de los trabajadores, derechos de los menores, seguridad y atribuciones del Estado. Asimismo, la Constitución Nacional es fuente de unidad del orden jurídico. Por tanto, las disposiciones de leyes laborales no pueden contradecirla.
Y en tercer lugar, el principio de primacía de constitucional anula todas las disposiciones que son contrarias a la norma constitucional. Ahora, nuestra Constitución Nacional, en la parte 1, título 2, capítulo 8, sección 1 de los derechos laborales, desde el artículo 86 al artículo 99, establece 5 tipos de disposiciones aplicables a los trabajadores del sector privado y público. Las disposiciones laborales constitucionales sobre derechos laborales son las siguientes. Son las que refieren las normas constitucionales en materia laboral. Nuestra Constitución, en todo un capítulo, legisla desde el artículo 86 al artículo 99 5 tipos de disposiciones aplicables a los trabajadores del sector público y privado. Las disposiciones constitucionales sobre derechos laborales podemos clasificarlas de las siguientes maneras. Primero, principios del derecho laboral. B, o segundo, derechos de los trabajadores en sus dimensiones individual y colectiva. Tercero, derechos de los empleadores. Cuarto, garantía de seguridad social. Y quinto, las competencias del Estado en las relaciones laborales. Cuando hablamos que la norma constitucional ha establecido principios del derecho laboral, elevándolos al rango constitucional, hablamos del principio protector, principio de libertad del trabajo. En el artículo 86 también de la Constitución Nacional encontramos el principio de libertad del trabajo, que se haya expresamente consagrado en la medida, claro está, que el trabajo no esté prohibido. También se enfatiza que el trabajador ha de realizar su prestación de servicio en condiciones dignas y justas, pergeñando seguramente en estas condiciones que podrá desarrollar y concretar sus aspiraciones personales de bienestar físico, intelectual y espiritual. La contratación laboral debe ceñirse a un objeto lícito y a un objeto posible y a la voluntad de las partes. También tenemos, cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, la irrenunciabilidad de los derechos. Entonces sostenemos, o se sostiene en la Constitución, que los trabajadores no pueden privarse voluntariamente de los derechos concedidos por la legislación laboral. Asimismo, otro derecho amparado en la Constitución es el derecho de la igualdad, que concuerda o que encontramos en el artículo 88, también en el artículo 92 de la Constitución, y que concuerda con el artículo 46. El derecho del trabajo está fundamentalmente previsto para nivelar desigualdades. La idea central del derecho social se inspira no en la igualdad de las personas, sino en la nivelación de las desigualdades que entre ellas existen. La igualdad deja de ser un punto de partida del derecho para convertirse en una meta o aspiración del orden jurídico, tal como lo había dicho el jurista alemán Radbruch. Debemos mencionar que en el derecho paraguayo, en el derecho constitucional paraguayo, en el artículo 46, señala que las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino serán factores igualitarios. Este principio de igualdad se consagra en nuestra Constitución y se trasunta en las leyes laborales a través de 3 principios fundamentales, que son el principio de la regla indubio pro operario, que significa que si la norma tiene varios sentidos, el intérprete o el juez debe utilizar el sentido más favorable al empleador, al trabajador. La regla de la norma más favorable, en este caso, cuando haya más de una norma aplicable, debe aplicarse la norma que sea más favorable al trabajador. Y la regla de la condición más beneficiosa, que es un criterio por el cual nunca una nueva norma laboral debe servir para disminuir las condiciones más favorables en las que se encontraba el trabajador. Asimismo, cuando hablamos de los derechos, dijimos también que se han constitucionalizado los derechos de los trabajadores en sus dimensiones individuales y colectivas. Entre los derechos individuales de los trabajadores podemos citar
la elección de un trabajo lícito, la limitación de la jornada laboral, descansos y vacaciones remuneradas, remuneración salarial mínima, derecho a la indemnización por despido injustificado, protección a la mujer embarazada, a la estabilidad laboral, entre otros. Y en los derechos colectivos garantizados está el derecho a la constitución del sindicato, teniendo el adolescente trabajador reconocido expresamente también este derecho en el Código de la Niñez y la Adolescencia. También se establece el derecho a la solución pacífica de los conflictos, a la huelga y la suscripción de los convenios de condiciones colectivas del trabajo. Los trabajadores tienen derechos establecidos en la Constitución y igualmente los empleadores. Dijimos que los empleadores tienen estos derechos y son la organización sindical y el paro patronal, el derecho al paro patronal. Asimismo, la Constitución establece las garantías de la seguridad social mediante un sistema obligatorio e integral para el trabajador y su familia, pudiendo ser los servicios públicos o mixtos, pero todos ellos deben estar regulados por el Estado. El profesor Manuel de Jesús Ramírez Candia señala que la institución de previsión social es en la actualidad un instrumento de la política social del Estado para garantizar un mínimo de condiciones esenciales a las personas que sufren ciertas contingencias que afectan el desarrollo de su vida en dignidad. Y también la Constitución establece las competencias del Estado en las relaciones laborales. Entre estas competencias podemos destacar la obligación de establecer un sistema de seguridad social, establecer un régimen de estímulos a las empresas que incentiven la participación de sus trabajadores en los beneficios o las utilidades de las mismas, promover políticas que tiendan al pleno empleo, fiscalizar la higiene y seguridad laboral, fiscalizar el cumplimiento de normas laborales, priorizar los derechos del menor trabajador conforme lo establece en el artículo 90 de la Constitución Nacional. Y hasta aquí es un resumen de las normas constitucionales. Antes de continuar con la exposición, es preciso hacer una puntualización terminológica, estableciendo la definición conforme a la ley de los conceptos de niño y adolescente. En efecto, la ley 1702/2001 establece el alcance de esos términos, diciendo que niño es toda persona desde la concepción hasta los 13 años de edad. Y adolescente es toda persona desde los 14 hasta los 18 años de edad. Anteriormente existía una categoría denominada de menor adulto que iba desde los 18 hasta los 20 años, cuando la mayoridad se alcanzaba a los 20 años de edad. Pero por ley 2169 del año 2003 se estableció que la mayoridad se alcanza a los 18 años de edad. Por lo tanto, esta categoría de menor adulto ha quedado en desuso o derogado. En nuestra legislación laboral, la relación de trabajo se establece o se enmarca dentro de un contrato de trabajo, que la propia ley se encarga de definirla como un convenio, en el artículo 17, como un convenio a virtud del cual un trabajador se obliga a prestar un servicio a un empleador bajo su dirección y dependencia, mediante una remuneración, sea cual fuere la clase de ella. Entonces, el contrato de trabajo, según la propia ley, también es consensual, pues se perfecciona por el consentimiento de ambas partes. Es bilateral, en razón de que una parte se obliga a prestar un servicio, a realizar una obra, y la otra se obliga a remunerar. También es oneroso, pues ambas prestaciones tienen retribución, es conmutativo, dado que debe existir proporcionalidad entre lo que uno debe dar y lo que debe recibir. Y una característica fundamental del contrato laboral es que no es solemne ni tampoco formal, pues no se exige forma alguna, pudiendo el contrato celebrarse en forma verbal, en forma escrita, en forma tácita inclusive, excepto los contratos de aprendizaje y contratos colectivos, que sí se requiere la forma escrita. Pero la forma escrita exigida por ley es al solo efecto de la existencia del contrato, de demostrar la existencia del contrato. No significa ello que la omisión del contrato escrito determine la nulidad del mismo. Al trabajador le basta probar la existencia de una prestación de servicio
por cuenta y bajo dirección de un patrón, y logrado eso, tiene a su favor la presunción de la existencia del contrato de trabajo derivado de la ley. Y esto es conforme a lo que establece el artículo 19, la primera parte del artículo 19 del Código Laboral. Ahora, existen algunas situaciones o contratos especiales que determinan situaciones excepcionales a las condiciones generales del trabajo establecidas en el Código Laboral. Según el profesor Felipe Santiago Paredes, los contratos especiales de trabajo son tipos o formas de relaciones individuales de trabajo que requieren normas diferentes a las comunes, relativas a los derechos, a las obligaciones de las partes, a las condiciones del trabajador, al objeto de la relación, al lugar o la naturaleza de las prestaciones. Y uno de esos contratos especiales reglados en el Código del Trabajo es el trabajo de los menores. La protección especial que se brinda a los menores, según el profesor Ramírez Candia, Manuel de Jesús Ramírez Candia, citando a un autor español, tiene los siguientes fundamentos. En primer lugar, tiene un fundamento fisiológico para posibilitar el normal desarrollo del niño y del joven sin padecer con trabajos abrumadores o antihigiénicos. Tiene también un fundamento de seguridad porque el mecanismo de atención a los menores, de los menores los expone a sufrir más accidentes. También hay una cuestión de salubridad al apartarlo de labores que por el ambiente o los materiales puedan resentir su organismo o su formación. Una cuestión de moralidad, porque si bien existen industrias lícitas y permitidas, pueden de repente herir sentimientos del niño, como la confección de ciertos dibujos, la impresión de libros frívolos, la elaboración de algunos artículos, sin hablar de sustancias abortivas o de otras que puedan tentarlos a maniobras ilegales. Y una cuestión, un fundamento de la protección también, un fundamento cultural, para asegurarle a los menores una instrucción adecuada, libre de tareas que distraigan su atención y su cuerpo y su tiempo. El capítulo del contrato especial de trabajo de menores inserto en el Código Laboral ha tenido importantes modificaciones introducidas por la Ley 1680 del 2001, Código de la Niñez y la Adolescencia. Una de las innovaciones introducidas es justamente la edad mínima para trabajar. Debemos recordar que Paraguay es signatario de convenios de la OIT, entre ellos el convenio número 138, que pone especial énfasis en la prohibición del trabajo infantil. Y nuestro Código de la Niñez, con indudable incidencia de los convenios, ha establecido que la edad mínima para el trabajo es de 14 años, es decir, a partir de la adolescencia, prohibiéndose de esa manera el trabajo de los niños. Cabe recordar que antes de la existencia, de la vigencia de esta ley de la niñez y la adolescencia, la edad mínima para el trabajo era de 12 años. La prohibición del trabajo antes de los 14 años es con la finalidad de que se cumplan las exigencias de la educación escolar básica. Sin duda, el trabajo a muy corta edad, además de negarle el derecho a vivir plenamente su niñez, pone en riesgo el futuro del niño al alejarlo de la escuela y de las oportunidades educativas que lo prepararían mejor para enfrentar los desafíos de la vida adulta. La protección especial a los adolescentes trabajadores en el Código de la Niñez. Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia establecen las condiciones en que se desarrollarán el trabajo, las garantías, el horario, autorizaciones, prohibiciones, obligaciones del empleador, sistema de registro institucional, lugar laboral y demás condiciones a los sujetos a quienes amparan. En las otras cuestiones en que no estén reguladas en el Código de la Niñez, se nutre supletoriamente del Código Laboral. Los sujetos a quienes ampara el Código de la Niñez son el adolescente que trabaja por cuenta propia, el adolescente que trabaja por cuenta ajena, y en un apartado también señala al niño que se ocupa del trabajo familiar no remunerado. Este inciso colisiona con lo establecido en el artículo, con el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual nuestro país es signatario y que pretende la erradicación del trabajo infantil. Por ende, con un rigor interpretativo, por aplicación del artículo 137, podemos decir que
este inciso es inconstitucional. Adolescente que trabaja por cuenta propia. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, se considera trabajador por cuenta propia al adolescente que sin relación de dependencia realice actividades que le generen lucro económico, aun cuando lo hicieran bajo el control de su padre, madre, tutores u otros responsables. Se aplican para los trabajadores por cuenta propia las disposiciones relativas a los trabajos prohibidos. Esta norma es una novedad frente a las regulaciones anteriores y se refiere a la población laboral que no se encuentra bajo la clásica relación de dependencia. Este tipo de actividades cumplen los adolescentes por sí mismos, sin reconocer patrón alguno. Podemos citar, por ejemplo, los lustrabotas, vendedores de caramelos, de frutas, vendedores de baratijas, etc. También habíamos mencionado el trabajador que trabaja por cuenta ajena, el adolescente que trabaja por cuenta ajena, y es el trabajador que ejerce una actividad de índole laboral por el cargo de un empleador a cambio de una remuneración. Una modalidad del trabajo por cuenta ajena es la del adolescente trabajador doméstico. Los adolescentes que trabajan en servicio doméstico figuraban entre los más vulnerables y los más explotados y son los más difíciles de proteger. Por ello, considero acertada la disposición de la Ley 5.407 del año 2015 del trabajo doméstico, que prohíbe el trabajo doméstico a las personas menores de 18 años de edad. Con esta regulación establecida en la Ley del Trabajo Doméstico queda derogada prácticamente la parte del Código de la Niñez y la Adolescencia en la que regulan las condiciones del trabajo doméstico. Garantías mínimas para adolescente trabajador. El Estado confiere al adolescente que trabaja las siguientes garantías: derechos laborales de prevención de la salud, derechos individuales de libertad, respeto y dignidad, derecho de ser sometido a examen médico, el derecho de acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses y atendiendo a las particularidades del local, horario de trabajo, un horario especial de trabajo, el derecho a la organización y participación en organizaciones de trabajadores, el trabajo protegido del adolescente con necesidades especiales conforme a normas internacionales y la capacitación a través de asistencia a programas especiales de capacitación y de orientación. Las entidades encargadas de la protección del adolescente, le hace CODEMI, Consejo de la Niñez, Consejo Departamental, Servicio Nacional de Promoción Profesional, Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, son los encargados de organizar la capacitación para el trabajo. En este sentido, es menester resaltar la existencia de una ley que establece regulaciones e incentivos para el empleo juvenil, denominada Ley del Primer Empleo, y que lleva el número de 1980 y es del año 2002. Asimismo, en cuanto a la formación profesional, la ley número 1652 del año 2000 viene a regular la formación y capacitación laboral de los beneficiarios de esa ley. Y para ello se crea el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, cuyos beneficiarios son personas, entre otros, personas que están buscando el primer empleo y en el rango de edad comprendido entre los 14 a 25 años de edad. El Servicio Nacional de Promoción Profesional es el organismo encargado de implementar el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. Estas garantías del trabajo cubren a todos los adolescentes, sea que trabajen por cuenta propia o sea que trabajen por cuenta ajena. Asimismo, como garantía para la integridad de los menores, se ha dispuesto la prohibición de que los mismos trabajen en lugares subterráneos o bajo agua. También que realicen actividades peligrosas o nocivas para su salud física, mental o moral. E igualmente se prohíbe el trabajo de los menores en horario nocturno, que va en un lapso de tiempo comprendido entre las 20 hasta las 6 horas. Requisitos para la admisión de menores y obligaciones del empleador. Con clara finalidad protectora, el Código de la Niñez y la Adolescencia exige que los empleadores que ocupen a trabajadores que están obligados a llevar un registro en el que deben hacer constar, entre otras cosas, nombre,
apellido, lugar y fecha de nacimiento, dirección y lugar de residencia del menor trabajador. B. Nombres y apellidos del padre, tutor o responsable del niño, del adolescente. C. La fecha de ingreso, la labor que desempeña, la remuneración que percibe, el horario de trabajo y el número de inscripción en el Seguro Social. También se debe hacer constar en el mismo libro el centro educativo al cual asiste y el horario de clases, y así como otros datos que se consideren pertinentes. El Ministerio de Justicia y Trabajo, según la legislación anterior, según la denominación actual, Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, en coordinación con los derechos del niño y del adolescente, la CODENI, de cada municipio debe establecer las formas del control del registro. Esta obligatoriedad de llevar un libro de registro de menores concuerda plenamente con las disposiciones del Código Laboral. Debemos resaltar que esto en la práctica significa que el empleador, además de los libros de tenencia obligatoria, que son el libro de empleados y obreros, libro de salario, libro de vacaciones, debe también tener o llevar un registro, un libro de registro de la actividad de los menores en caso que empleen a personas que tengan menos de 18 años de edad. Asimismo, todo empleador está obligado a proporcionar la información que requieran el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Consejería por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, CODENI, debiendo registrar la contratación de los servicios de un adolescente dentro de las 72 horas. Y este registro debe constar además del contrato de trabajo de los menores y de su inscripción en el sistema de seguridad social. El trabajador, el empleador, conforme a las disposiciones del artículo 125 del Código Laboral, tiene prohibido ocupar a menores de 18 años en labores tales como expendio de bebidas alcohólicas o embriagantes, tareas de servicio susceptibles de afectar la moralidad o las buenas costumbres, trabajos ambulantes, salvo que tenga una autorización especial, trabajos peligrosos e insalubres, trabajos superiores a la jornada establecida o que sean superiores a las fuerzas físicas o que puedan impedir o retardar el desarrollo físico normal, y los trabajos nocturnos, en el rango de horario comprendido entre las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Horario de trabajo. El adolescente trabajador que haya cumplido 14 años y hasta cumplir los 16 años no debe trabajar más de 4 horas diarias y 24 horas semanales. Un adolescente que haya cumplido 16 años y hasta los 18 años de edad no debe trabajar más de 6 horas diarias y 36 semanales. Para los trabajadores que aún siguen en instituciones educativas, las horas de trabajo diario se limitan a 4 horas diarias y 24 semanales. Debemos recordar que el Código de la Niñez y la Adolescencia regulaba el trabajo doméstico del adolescente, permitiendo que laboren hasta 6 horas diarias. Pero, como dijimos anteriormente, esta disposición se encuentra derogada por la Ley del Servicio Doméstico, que prohíbe la prestación de servicios domésticos a los adolescentes. Y asimismo, también el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Laboral, establecía la posibilidad de que menores de 14 años trabajen. Esta legislación quedó anacrónica también con la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, en concordancia con el convenio de la OIT, permitiéndose realmente el trabajo de los menores recién a partir de los 14 años, es decir, a partir de la adolescencia. Los menores trabajadores, además de estas disposiciones que limitan el horario de trabajo, también tienen derecho a las vacaciones, que deben ser remuneradas como corresponde a todo trabajador y no pueden ser inferiores a 30 días corridos. La institución encargada para llevar un registro del adolescente trabajador es la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, CODENI. El registro que debe llevar la CODENI debe constar del nombre y apellido del adolescente, el nombre y apellido del padre, madre, del tutor responsable, la fecha y lugar de nacimiento, dirección y lugar de residencia del adolescente, labor que desempeña,
remuneración, horario de trabajo, escuela en la que existe y horario de clases. La Consejería por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente debe proveer al adolescente trabajador una constancia donde se consignen todos los datos del registro. Asimismo, la CODENI debe proveer a la Oficina Regional del Trabajo los datos que correspondan para el control de cumplimiento de las obligaciones de protección laboral. Hasta aquí hemos llegado al desarrollo de las normas, de los derechos de los adolescentes. Podemos decir que a lo largo de estos minutos hemos hecho un recuento de los derechos de los trabajadores adolescentes, que en suma son iguales a los trabajadores mayores de edad, pero con un plus de protección especial debido a la situación de vulnerabilidad por ser una persona en desarrollo. Hemos visto la protección que brinda nuestra Carta Magna a los trabajadores, hemos repasado algunos principios, luego estudiamos la reglamentación de los derechos que se tiene en los principales instrumentos normativos referentes a los trabajadores y a los adolescentes, el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Muchas gracias.